¿Qué tal amigos? José Illescas desde Urantia, Toronto, los saluda con mucho afecto. Hoy 18 de diciembre de 2024, donde vamos a tener nuestra sesión número 140, la última de este año. Vamos a entrar en receso por las fiestas de fin de año y probablemente empecemos el 8 de enero. Ya veremos, ya les voy a confirmar después. En esta oportunidad vamos a entrar al documento 78 que trata de la raza violeta después de los días de Adán. Ese documento empieza en la página 868 del libro original. Bien, vamos a empezar con una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Amado Padre, te damos gracias no solamente por reunirnos hoy día, sino por todos los días que hemos podido reunirnos durante el año 2024 que está terminando. Te damos gracias por habernos hecho llegar esta maravillosa revelación. Te damos gracias por haber podido ir ampliando nuestra am, capacidad de discernimiento para estas verdades reveladas. Em, También por irnos mejorando en nuestra espiritualidad. Te damos gracias por tantas cosas buenas que hemos recibido durante este año y te pedimos que el próximo año podamos continuar a tu servicio, podamos seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir elevando nuestra conciencia de ti, nuestra conciencia de Dios. Te pedimos, como siempre, por las personas que sufren, ya sea enfermedades, problemas económicos, que sufran persecuciones, que sufran guerras, que esperamos que terminen pronto, que cambien las cosas para mejor en el año que viene. Te pedimos que permitas que la humanidad salga de tantos problemas que han venido aquejándonos durante tanto tiempo. Bien, todo esto en nombre de Jesús. Te lo pedimos en nombre de nuestro Padre y hermano Jesús aquí presente con nosotros. Muy bien, vamos a compartir el libro eh, que está parcialmente ilustrado. No he tenido desgraciadamente mucho tiempo para completarlo y ya se los haré llegar en el transcurso de la semana, de lo que queda de esta semana o la próxima, el documento completamente ilustrado, ¿no? Con algunas imágenes interesantes. Muy bien, Mayra, nos lees el primer párrafo de este documento, por favor. ¿Podría subirlo un poquito, por favor? Gracias. ¿Cuál es el título? Sí, La raza violeta después de los días de Adán. El segundo Edén fue la cuna de la civilización durante casi 30.000 años. Ahí, en Mesopotamia, se mantuvieron los pueblos adánicos durante mucho tiempo y enviaron a su progenie hasta los confines del planeta. Más adelante, amalgamados con las tribus noditas y Sangheek, fueron conocidos como los anditas. De esta región salieron los hombres y mujeres que iniciaron el acontecer de los tiempos históricos y aceleraron tan enormemente el progreso cultural de Urantia. continúa, por favor. Este documento describe la historia planetaria de la raza violeta, empezando poco después de la falta de Adán, cerca del año 35.000 a.C., pasando por su amalgamación con las razas noditas y Sangheek hacia el 15.000 a.C., para formar los pueblos anditas, y de ahí hasta su desaparición final de la cuna mesopotámica en torno al 2000 antes de Cristo. Muy bien, ahora sí, vamos a centrarnos un poquito en lo que trata este documento. Aquí les he puesto un mapa que no tiene nada que ver con Urantia. Es uno de los tantos mapas que se presentan
en la historia de la humanidad, en la antropología y en la arqueología, ¿no? Para la ciencia oficial, ¿no? No se tiene claro, no se tiene muy claro cuál fue exactamente la cuna de la civilización, ¿no? Em, y es por esa razón que el revelador, un arcángel, ha decidido revelarnos lo que realmente sucedió, ¿no? En este documento 78, ¿no? La ciencia, como ustedes saben, declara oficialmente que los seres humanos aparecieron en el continente africano, ¿no? Hace unos 200.000 años y de ahí se distribuyeron por todo el mundo, ¿no? Ustedes ven aquí las líneas de acuerdo a cómo han ido encontrando los fósiles y han armado más o menos una historia de cómo se pobló el mundo y se desarrollaron las civilizaciones, ¿no? La ciencia también considera que la civilización actual no tuvo una sola cuna, sino tuvo varias cunas, en realidad seis, que se desarrollaron independientemente, ¿no? Siendo la del creciente fértil de Mesopotamia, ¿no? Y la del antiguo Egipto las consideradas más antiguas. En muchos textos de historia o de arqueología se considera la civilización sumeria en Mesopotamia como la más antigua del mundo, ¿no? La mayoría, creo, se han puesto de acuerdo en cuanto a eso, ¿no? Pero en cuanto a estas seis cunas, nos dicen que las civilizaciones que se desarrollaron paralelamente, ¿no? Fueron la de Mesopotamia, junto con la del antiguo Egipto, la antigua India, la antigua China, ¿no? Y en el Viejo Mundo. Esas son las llamadas las civilizaciones afroeurásicas, ¿no? Y en el Nuevo Mundo se desarrollaron dos culturas muy antiguas que se las he puesto acá, ¿no? Entonces, en el Viejo Mundo, las civilizaciones han sido la Sumeria, ¿no? De Egipto y la India, ¿no? Pero en Sudamérica se considera a Caral, ¿no? Caral está al norte del departamento de la ciudad de Lima, en Perú, ¿no? Es un hallazgo arqueológico relativamente reciente. Acá hay un mapita, creo, donde ven ustedes Caral, acá está Lima, y hacia el norte se encuentra esta ciudadela que se encontró y que es bastante grande y han encontrado de todo ahí, tanto como cualquiera de las otras civilizaciones, en donde había orfebrería, había textilería, había una serie de adelantos, ¿no? Y en México, la civilización olmeca son también consideradas las más antiguas y les dan una antigüedad como de 5.000 años, ¿no? Bien, entonces, como les decía, muchos investigadores consideran a la Mesopotamia como la cuna de la civilización. Y eso coincide con lo que nos dice el libro de Urantia, ¿no? Oficialmente, Sumeria es considerada como la civilización más antigua del mundo, a la cual le atribuyen una antigüedad entre 4.000. Los sumerios prosperaron entre el 4.000 y el 3.500 antes de Cristo, ¿no? Algunos consideran hasta 5.000, como le decía Caral, y también la civilización olmeca. Ujú. Bien, sin embargo, el destino turístico de Perú, ustedes saben, es Machu Picchu, ¿no? Y Machu Picchu se cree que fue construido por los incas, ¿no? Y le dan una antigüedad de solo 600 años, ¿no? Esto por los restos humanos encontrados en la zona. Pero yo creo que Machu Picchu corresponde a unas culturas pre-incas, como las que vemos acá, ¿no? La- Al norte los mochicas, ¿no? Al sur los nazcas, paracas, en fin, civilizaciones que existieron bastante antes que el imperio incaico, ¿no? Entonces, para mí, los incas encontraron Machu Picchu tal cual lo vemos ahora, ¿no? Probablemente nunca vivieron ahí, pero conocían de esa ciudadela. Las culturas pre-incas datan de mucho tiempo antes de los incas, ¿no?
yo diría más de 2000, 3000 años, ¿no? Acá tenemos el Señor de Zipán, que ha sido un hallazgo muy interesante encontrado al norte en Lambayeque. Esta es la tumba del Señor de Zipán, con sus sirvientes, sus animales, en fin, así los enterraban. Todo esto es muy interesante. ¿No? Bien, entonces, Perdón, nada más quisiera decir algo. Los hebreos creo que tienen un calendario de 5800 y algo, ¿no? así es, Sony. Para los hebreos y para la iglesia, las iglesias cristianas que se basan también en el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros en la religión católica tenemos una Biblia que incluye el Pentateuco, y según la Biblia antigua, según el Antiguo Testamento, la humanidad tiene solo 6000 años, ¿no? Y Exacto. todo eso se encadena con Abraham y que está enlazado a una descendencia de Noé, como vamos a ver más adelante, con uno de los hijos de Noé, y de ahí hasta saltan a Adán y Eva. Para la Biblia, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que poblaron la tierra, ¿no? Aunque hayan contradicciones después. Pero es así y eso se sigue enseñando así y nadie ha cambiado la Biblia. Entonces, acá en la revelación de Urantia vamos a encontrar realmente cómo fueron los hechos y qué antigüedad tienen. ¿No? Vamos a entrar en bastante detalle en este y en los dos siguientes documentos en donde vamos a seguir hablando cómo los anditas se distribuyeron por el oriente y por el occidente. ¿No? En realidad este documento trata de las migraciones anditas, ¿no? Dice la sangre violeta después de Adán, pero en realidad fue la sangre de Adán en esas 1570 mujeres seleccionadas por Eva, ¿no? Que eran noditas, mujeres noditas, y entonces la sangre adánica con estas noditas dio origen a este pueblo que se llamó el pueblo andita, ¿ok? Eso vamos a ir desarrollando en este documento. Bueno, entonces, volviendo al documento, el revelador, este arcángel, nos dice que el segundo Edén, la Mesopotamia, fue la cuna de la civilización durante casi 30.000 años, como acabamos de leer en la introducción. Bien, y este documento nos va a revelar cómo, a pesar del fracaso de la misión adánica, el mundo pudo beneficiarse de la sangre violeta, ¿ok? La sangre de Adán y Eva, los elevadores biológicos, ¿no? Del plasma vital de Adán, así como lo dicen en la traducción, que se impregnó a este grupo de mujeres noditas que les decía, ¿no? Seleccionadas por Eva, para dar origen a una nueva mezcla racial, los anditas, quienes llevaron la superioridad de la sangre adánica a casi todos los rincones, los pueblos del mundo. Algunos se beneficiaron más y son las civilizaciones que en este momento son las más avanzadas en el planeta. Otros, desgraciadamente, no les llegó mucha sangre andita y a otros no les llegó nada, ¿no? Entonces, es así como se produjo eh, la distribución de esta sangre violeta por el mundo. Bien, entonces, vamos a continuar. Volvemos al documento. Le tocaría a Rita, primera sección. 1. La distribución racial y cultural. Aunque en el momento de la llegada de Adán el nivel mental y moral de las razas era bajo, su evolución física no se había visto afectada en absoluto por la crisis de la rebelión de Caligastia. La contribución de Adán al estatus biológico de las razas, a pesar del fracaso parcial de la empresa, supuso un enorme avance para las gentes de Urantia. Continúa. Adán y Eva aportaron también muchas cosas de valor al progreso social, moral e intelectual de la humanidad. La presencia de su prole aceleró inmensamente la civilización. Pero hace 35.000 años, el mundo en general poseía poca cultura. Aunque existían algunos centros dispersos de civilización,
La mayor parte de Urantia languidecía en el salvajismo. La distribución racial y cultural era la siguiente. Ok, hasta ahí nomás. Vamos a ver, am, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso, ¿no? Recordemos los tiempos. Adán y Eva llegaron hace 35.824 años al año presente, ¿no? Eh, y llegaron habiendo transcurrido unos 150.000 años de la rebelión planetaria. O sea, el mundo estaba en total caos, confusión, ¿no? Se había casi perdido la idea de Dios. Ok. Disculpen, estoy abriéndole la puerta a Marlene, que ahorita la voy a incorporar en la lista de lectores. Hola Marlene, bienvenida. Hola, buenas tardes. Qué pena la llegada tarde. No te preocupes, ya estás aquí. Bien, estábamos haciendo el repaso, ¿no? Bien, los descendientes del séquito rebelde del príncipe fundaron ese pueblo que se llamó los Noditas. Estaban presididos por Nod, ¿no? Y se habían establecido en la ciudad de Dilmun, al este del Tigris, ¿no? Luego de la desaparición de Dalmatia, que estaba a las orillas del Golfo Pérsico, pero bueno, eso quedó hundido. Bien. De allí se produjeron 4 migraciones. ¿M? Después del conflicto de Babel, 50.000 años después de la muerte de Nob. Bien, volviendo a Adán y Eva, luego de unos 120 años de haber llegado a Urantia, Adán y Eva, convertidos en humanos luego de la falta, poblaron el segundo jardín del Edén en Mesopotamia, al este de esta tierra de Nod, que les decía, que se llamaba Dilmun, cuya capital era Dilmun. Bueno, y allí trabajaron con su hijo mayor, Adamsón, que decidió quedarse, y con otros hijos que no fueron trasladados a Edentia, así como con los habitantes del primer jardín, que se les llama aquí los edenitas, ¿no? Entonces todos ellos se pusieron a trabajar ahora sí con el sudor de su frente para generar o hacer algo parecido a lo que habían dejado, ¿no? Cerca de la isla de Chipre, en la ribera este del mar Mediterráneo, donde estuvo el primer jardín. Muy bien. A ver, ¿en qué estábamos? Y luego Adamson se separa de sus padres y se va en busca del primer jardín, encuentra a Rata, empieza una nueva línea de descendencia de raza violeta, o sea, se hacen dos centros, uno en este segundo jardín y el otro el que funda Adamson y Rata un poco más al norte, ya cerca del mar Caspio. Ahí se establecen ellos y ahí también nacen los intermedios secundarios. Recuerdan ustedes que eso lo vimos en el documento anterior, ¿no? Entonces, Adamson, con sus hijos y los intermedios, fundan este nuevo centro de la raza violeta al norte de la Mesopotamia, ¿no? Y al este de la orilla sur del mar Caspio, cerca de las montañas Copet. Bien, y ya hemos visto los planos, en fin. Entonces, estos adamsonitas que se desarrollan en esa zona nunca se mezclaron, nunca decayó esa civilización, nunca se degradaron. Y durante miles de años, los adanitas y los adamsonitas, mezclados con las razas noditas y sanjic, dieron origen a estos anditas, ¿no? La resultante final de lo mejor de la estirpe adánica con la nodita y las razas de color, ¿no? Entonces, y los miembros de esta raza fueron los que se distribuyeron por el mundo desde la Mesopotamia, llevando la semilla de la civilización actual. Esto empezó hace 15.000 años y terminó hace unos 4.000, 2.000 antes del nacimiento de Cristo. Ahora vamos a ver cómo estaba distribuido las razas del mundo. Sony no lee. Marlene, por favor, toma el siguiente párrafo. ¿Tu micro está abierto? A ver.
Tu micro está cerrado. Estás mutis, Marlene, no te escuchamos. Tu micro está cerrado. Aló, perdón. Mm. Ok, entonces empiezas con la La raza. raza violeta. Sí. 1. La raza violeta. Adanitas y adansonitas, el centro principal de la cultura adanita, estaba en el segundo jardín, ubicado en el triángulo de los ríos Tigris y Éufrates. Esta fue realmente la cuna de las civilizaciones occidental e India. El centro secundario o norte de la raza violeta era la sede adamsonita, situada al este de la orilla sur del mar Caspio, cerca de las montañas Copet. A partir de estos dos centros se extendieron por las tierras circundantes la cultura y el plasma de vida que vivificaron de inmediato a todas sus razas. Continúa, porque eso ya lo habíamos comentado. 2. Los presumerios y otros noditas. Había también en Mesopotamia, cerca de la desembocadura de los ríos, descendientes residuales de la antigua cultura de los días de Dalmatia. Con el paso de los milenios, este grupo se mezcló del todo con los adanitas del norte, aunque nunca llegó a perder por completo sus tradiciones noditas. Otros grupos diversos de noditas que se habían asentado en el Levante fueron generalmente absorbidos por la raza violeta en su expansión posterior. 3. Los andonitas mantenían 5 o 6 asentamientos bastante representativos al norte y este de la sede de Adamson. Estaban también dispersos por todo Turquestán y persistían además en grupos aislados por toda Euroasia, especialmente en las regiones montañosas. Estos aborígenes seguían ocupando las tierras del norte del continente eurasiático junto con Islandia y Groenlandia, pero hacía mucho tiempo que habían sido expulsados de las llanuras de Europa por el hombre azul y de los valles de los ríos asiáticos más lejanos de la expansión de la raza amarilla. 4. El hombre rojo. Ocupaba las Américas después de haber sido expulsado de Asia más de 50.000 años antes de la llegada de Adán. 5. La raza amarilla. Los pueblos chinos se habían hecho con el control del este de Asia. Sus asentamientos más avanzados estaban situados al noreste de la China moderna, en regiones lindantes con el Tíbet. 6. La raza azul. Los hombres azules estaban dispersos por toda Europa, pero sus mejores centros de cultura estaban situados en los valles entonces fértiles de la cuenca mediterránea y en el noreste de Europa. Aunque la absorción de los neandertales había retrasado considerablemente la cultura del hombre azul, seguía siendo el más agresivo, aventurero y explorador de todos los pueblos evolutivos de Eurasia. 7. La India predravídica. La compleja mezcla de razas de la India que abarcaba todas las razas del planeta y en especial la verde, la naranja y la negra, mantenía una cultura ligeramente superior a la de las regiones de su periferia. 8. La civilización sahariana. Los elementos superiores de la raza índigo tenían sus asentamientos más progresivos en lo que es ahora el gran desierto del Sahara. Este grupo índigo negro portaba abundantes cepas de la sumergida raza naranja y verde. 9. La cuenca mediterránea. La raza más mezclada de fuera de la India ocupaba lo que es ahora la cuenca mediterránea. Los hombres azules del norte y los saharinos del sur se encontraron allí y se mezclaron con los noditas y adanitas del este. Este era el panorama del mundo antes de iniciarse las grandes expansiones de la raza violeta hacia los 25.000 años. La esperanza de civilización futura se encontraba entre los ríos de Mesopotamia y en el segundo jardín. Allí, en el suroeste de Asia, existía el potencial de una gran civilización, la posibilidad de difundir por el mundo las ideas y los ideales
que habían sobrevivido desde los días de Dalmatia y de los tiempos del Edén. Ok, gracias. Bien, vamos a comentar un poquito todo esto, ¿no? Recuerdan que a la llegada de Adán, los noditas se habían degradado bastante desde la época de Dalmatia, ¿no? Ya habían pasado 150.000 años, se habían mezclado con razas de color, en fin, eh, pero quedaban muy buenos elementos, ¿no? Eh, el aporte que hizo Adán, a pesar de ser incompleto, ¿no? Y un poco distorsionado del plan original, proporcionó un gran impulso a esta raza nodita y a toda la humanidad, y eso hace 35.000 años. Bien, la mejora fue en el campo social, en el campo moral e intelectual, haciendo progresar la civilización del planeta en distintos puntos en medio de la barbarie y el salvajismo. ¿Ok? Bien, entonces nos dicen ahora que hace 25.000 años la distribución racial y cultural del mundo era como lo acaba de leer Marlene, ¿no? Vamos a repasar rápidamente. La raza violeta estaba en la Mesopotamia, en la parte sur, casi cerca de la desembocadura del Tigris y el Éufrates en el Golfo Pérsico, ¿no? Había otro centro al norte, ya ustedes saben, el de Adamson, ¿no? Estaban los noditas, que fueron los presumerios. Vamos a ver cómo aparecieron los sumerios muchos miles de años después, ¿no? Bien, y estos noditas mantenían la cultura de Dalmatia, o sea, se remontaban pues a esa época de gigantes con los nefilim, esto que está narrado en la Biblia. Después, estos noditas presumerios eran los dalamatianos, como les decía, ¿no? Estaban en Dilmun. Bien, después estaban los andonitas, que tenían 5 o 6 asentamientos al norte, ¿no? Y este de la sede de Adamson. Adamson, ustedes saben, se fue al norte, como les repito. Y estaban, sus vecinos eran estos andonitas, descendientes de Andón y Fonta, la primera raza del planeta. ¿No? El hombre rojo había migrado hacia las Américas a través del estrecho de Bering, expulsados por los hombres amarillos, porque ellos llegaron primero al Asia, pero después los amarillos se mezclaron un poco con ellos y terminaron expulsándolos. ¿Mm? La raza azul estaba dispersa por Europa. ¿Mm? Desgraciadamente se habían tenido que mezclar con los neandertales, que ya estaban un poco degenerados. Entonces estaba un poco venida menos esta raza azul. Bien, ocupaban toda la cuenca del Mediterráneo, que dicen que era mucho más fértil y hermosa que lo que es ahora. En la India había una compleja mezcla de razas, ¿no? Principalmente la raza negra con la verde y la naranja. Y estas razas, que se llamaron la India pre-dravidiana, era bastante superior a la de sus vecinos, ¿no? Andonitas, que estaban más mezclados con estirpes menos capaces, ¿no? Después estaba el norte de África con la llamada civilización sahariana, por el desierto del Sahara, ¿no? Y ahí había también lo mejor de la raza índiga, nos dicen. Tenía asentamientos en el Sahara y llevaban mucho de la raza verde y de la raza naranja. Bien. Entonces, finalmente, número 9 está por acá, la cuenca mediterránea, dice, la raza más mezclada fuera de la India estaba en esta cuenca mediterránea, ¿no? Y era una mezcla de los azules del norte con los saharianos del sur y los noditas con adanitas del este. O sea, no era una mezcla mala. Había gente ahí bastante superior al resto de las razas andonitas o sanguic que se habían un poco degenerado, ¿no?
Entonces, este era el panorama que nos describe antes de la expansión de los anditas. Entonces, para no confundirnos un poco con los términos, les he traído este cuadrito. No sé si este último párrafo se ha leído. Sí, esto lo has leído. Bueno, Adán y Eva habían dejado tras de sí una progenie limitada pero poderosa, y los observadores celestiales destacados en Urantia estaban deseando comprobar cómo se desenvolverían esos descendientes del hijo y la hija materiales fracasados. Bien, entonces acá ven ustedes todas las razas urantianas. La primera raza fue los andonitas, descendientes de Andón y Fonta, que tienen casi 1 millón de años. De estos andonitas, cuando llegó el príncipe hace 500.000 años, lo cual coincide con la aparición de las razas de color, ustedes saben, se dividen en primarias, la roja, la amarilla y azul, y en secundarias, la naranja, la verde e índigo, datan de la misma época, ¿no? 500.000 años atrás. Entonces, a esos 500.000 años, las razas, los andonitas ya se habían reproducido bastante, habían varios millones de andonitas poblando el mundo, 500 y pico me parece, si mal no recuerdo, pero muchos de esos andonitas, descendientes andonitas, estaban degenerados y eran los llamados mestizos porque se habían mezclado con los animales, con los primates y con, bueno, cepas inferiores, ¿no? Entonces, después de la rebelión de Lucifer, se forman estos noditas, una raza descendiente de los descendientes de los dalamatianos, o sea, del séquito corpóreo del príncipe, que ustedes saben tenían capacidad para reproducirse entre ellos y también con las razas del mundo. Entonces, también hubieron noditas puros y noditas mezclados con andonitas. ¿Ok? Bien. Eh, Y finalmente vienen los adanitas. Los adanitas son los descendientes de Adán y Eva, o sea, la raza violeta, que tiene 38.000 años. Bien. Ahora, a partir de estas razas se han formado tres razas importantes, tres mezclas raciales importantes. Los adamsonitas, que son los descendientes de Adamson y Rata, hace 37.000 años, ¿no? Que es una mezcla de adanita, sangre pura violeta, con nodita pura, con una descendiente directa del séquito corpóreo, que no se había mezclado con las razas del planeta. Y después vienen los anditas, que son la mezcla de los adanitas con los noditas, más otras razas, pero seleccionadas, superiores. De eso hace 25.000 años. Es lo que trata este documento. Y los últimos anditas de Mesopotamia fueron los sumerios, que datan de unos 2.500 años atrás. Ok, entonces con esto estamos más o menos centrados con las razas del mundo y hasta ese momento, antes de la expansión andita, las razas estaban distribuidas de esa forma en todo el planeta. Ok. Mayra, nos lees el siguiente. Um, ok, los adanitas del segundo jardín. Durante miles de años, los hijos de Adán trabajaron con tesón a lo largo de los ríos de Mesopotamia para resolver sus problemas de riego y de control de las inundaciones en el sur, reforzar sus defensas en el norte e intentar preservar sus tradiciones de la gloria del primer Edén. El heroísmo que mostraron en la dirección del segundo jardín constituye una de las epopeyas admirables e inspiradoras de la historia de Urantia. Esas almas espléndidas nunca perdieron de vista por completo el objetivo de la misión adánica y por eso rechazaron valientemente las influencias de las tribus inferiores circundantes, al tiempo que enviaban de buen grado a sus hijos e hijas más selectos en un flujo constante de emisarios para las razas del planeta. Algunas veces esta expansión agotaba la cultura natal, pero estos pueblos superiores se rehabilitaban siempre.
La Bueno, civilización. ahí nomás. Ok. Bien, voy a comentar brevemente estos dos primeros párrafos, ¿no? El segundo jardín obviamente no fue tan bello y tan seguro como el primero, desgraciadamente, ¿no? Y aquí los adanitas se pasaron miles de años en tratar de resolver problemas, ¿no? ¿Qué problemas habían? Problemas del riego, el control de inundaciones, ¿no? A veces se desbordaban los ríos, Éufrates o Tigris, eh, además de que tenían que reforzar defensas en el norte para eh, mantener una seguridad, evitar que las tribus salvajes se metieran, ¿no? Bien, y como nos dicen, el arcángel fue una lucha heroica, ¿no? Una de las más grandes epopeyas de la historia de este mundo, ¿no? Y al mismo tiempo rechazaban toda influencia de tribus inferiores, nunca se mezclaban con ellos, ¿no? Para no degenerar, no degradar su estirpe de, de sangre pura, ¿no? De sangre violeta, ¿no? Y al mismo tiempo que se defendían y evitaban mezclarse con esas tribus inferiores, enviaban sus emisarios de civilización a los pueblos del mundo. Bien, estaban muy por encima, culturalmente muy por encima de las razas de Urantia, hasta ese momento, las que hemos descrito más arriba. Seguimos. Este, mm, Rita, por favor, nos lee los dos siguientes párrafos. Bien. La civilización, la sociedad y el estatus cultural de los adanitas estaban muy por encima del nivel general de las razas evolutivas de Urantia. Solo entre los antiguos asentamientos de Van y Amadón y de los Adamsonitas había una civilización comparable en algún modo. Pero la civilización del segundo Edén era una estructura artificial, no era fruto de la evolución y estaba condenada, por lo tanto, a deteriorarse hasta alcanzar un nivel evolutivo natural. Adán dejó tras de sí una gran cultura intelectual y espiritual, pero poco avanzada en materia de dispositivos mecánicos, ya que toda civilización está limitada por los recursos naturales disponibles, el genio inherente y el tiempo libre suficiente para que la inventiva dé su fruto. La civilización de la raza violeta estaba basada en la presencia de Adán y las tradiciones del primer Edén. Tras la muerte de Adán y a medida que esas tradiciones se iban debilitando con el paso de los milenios, el nivel cultural de los adanitas fue decayendo ininterrumpidamente hasta que alcanzó un estado de equilibrio recíproco entre el estatus de los pueblos circundantes y la evolución natural de las capacidades culturales de la raza violeta. Los Te últimos. leo el último. Hacia el año 19.000 a.C., los adanitas eran una verdadera nación de 4,5 millones de habitantes y habían esparcido ya a millones de descendientes de Adán entre los pueblos circundantes. Ujú. Miren ustedes, entonces desde los 23.000 hasta los 19.000 años antes de Cristo habían pasado miles de años y los adanitas habían formado una nación de 4 millones, ¿no? Eran tan superiores a las demás razas, ¿no? Que solo podían compararse con los asentamientos antiguos de Ban y Amadón, ¿no? De algún modo, nos dicen. Y el otro detalle interesante que nos narra acá el arcángel es que el segundo Edén fue hecho con un conocimiento superior. ¿Ya? No fue producto de la evolución de los pueblos, ¿no? Los pueblos tienen una evolución natural y este jardín fue hecho ya con criterios demasiado avanzados para lo que estaba la evolución de los pueblos en ese momento, ¿no? Estaba demasiado adelantado para su época, estaba destinado a decaer, a bajar y deteriorarse hasta encontrar un nivel de equilibrio, ¿no? Hasta ponerse al nivel del evolutivo del resto del mundo, podríamos decir, ¿no? Bien, la cultura
intelectual y espiritual dejada por Adán era muy alta, ¿no? No había mucha tecnología, no habían artefactos, máquinas, en fin, estaban poco avanzados en esto, a pesar del talento y la gran inventiva potencial que ellos tenían, porque todo estaba limitado por el tiempo y por la disponibilidad de recursos. Bien, eso es lo que nos, nos dice esta segunda sección sobre los adanitas del segundo jardín. Bien, pasamos a la tercera sección. Lee Marlene, por favor. Tercero, Ujú. las primeras expansiones de los adanitas. La raza violeta conservó las tradiciones pacíficas del Edén durante muchos milenios y eso explica su gran retraso en cuanto a conquistas territoriales. Cuando el exceso de población se hacía sentir, en vez entablar guerras para ampliar su territorio, enviaban a su excedente de habitantes como maestros para las otras razas. El efecto cultural de estas primeras emigraciones no fue duradero, pero la absorción de los maestros, comerciantes y exploradores adanitas supuso un refuerzo biológico para los pueblos de los alrededores. Mm, Algunos adanitas viajaron pronto en dirección oeste hasta el valle del Nilo. Otros fueron hacia el este y penetraron en Asia, pero era una minoría. Más tarde se produjo un desplazamiento masivo orientado principalmente hacia el norte y de ahí hacia el oeste. En conjunto, fue un empuje gradual e incesante en dirección norte. La mayor parte se abría camino hacia el norte y luego giraba hacia el oeste alrededor del mar Caspio para entrar a Europa. ok, a ver, hasta ahí nomás. Bien, entonces nos dicen que los miembros de la raza violeta no se caracterizaron por ser conquistadores, ¿no? No tenían mucha agresividad, no buscaban la guerra, ¿no? Este, y por esa tradición pacifista, así era Adán, ¿no? Adán les regaló prácticamente el primer jardín a los nuditas del norte. Entonces, por esa tradición pacifista no trascendieron sus fronteras. Em, Cuando más bien ellos recurrían a una estrategia distinta, ¿no? Cuando había mucha gente, había sobrepoblación, enviaban el excedente, ¿no? Em, que eran los maestros, comerciantes, exploradores, a otras razas para transmitirles su estilo de vida superior, ¿no? No tuvieron un efecto cultural notable, pero sí, al mezclarse con las otras razas, pudieron elevar digamos, el genoma, la parte biológica de esas gentes, ¿no? Bien, unos viajaron al este, hacia el Valle del Nilo, otros, perdón, al oeste, al suroeste, y otros al este, y penetraron en el Asia. Pero eran muy pocos, nos dicen, ¿no? La más grande migración fue al norte de estos adanitas. Fue al norte y al oeste en dirección al mar Caspio, ¿ok? Y a partir de ahí giraron al este, perdón, al oeste para ir hacia Europa. ¿No? Ahí, em, esa fue, digamos, el destino final de eh, esta gran inmigración que se fue al norte hacia el mar Caspio y de ahí al oeste hacia Europa. Seguimos. Ah, Soy yo, Rita. no voy yo. Perdón, Mayrita. Sí. Hace 25.000 años, muchos de los elementos más puros de los adanitas estaban ya de camino hacia el norte. A medida que avanzaban en esa dirección, se iban haciendo cada vez menos adánicos hasta que, hacia la época en que ocuparon el Turquestán, se habían mezclado totalmente con las otras razas, sobre todo con los noditas. Fueron muy pocas las gentes violetas de línea pura que penetraron mucho en Europa o Asia. Más o menos desde el año 30.000 hasta el 10.000 a.C., hubo en todo el suroeste de Asia mezclas raciales que hicieron época.
Los habitantes de las tierras altas del Turquestán eran un pueblo viril y vigoroso. En el noroeste de la India persistía gran parte de la cultura de los días de Van. Aún más al norte de estos asentamientos se había conservado la mejor de los primeros andonitas. Estas dos razas de cultura y carácter superiores fueron absorbidas por los adanitas en su tránsito hacia el norte. Esta amalgamación introdujo muchas ideas nuevas, favoreció el progreso de la civilización y supuso un gran avance en todos los aspectos del arte, la ciencia y la cultura social. Ok, hasta ahí nomás. Bien, entonces nos dicen que hace unos 25.000 años iniciaron el camino al norte y al llegar al Turquestán estaban tan mezclados, principalmente con noditas, que muy poca gente violeta de sangre pura pudo penetrar en Europa y Asia, ¿no? Y aproximadamente entre el año 30.000 a 10.000, miren, estamos hablando de casi 20.000 años, hubo una mezcla racial importante en el sureste, en el suroeste asiático, ¿no? Los habitantes de las culturas del Turquestán eran viriles y vigorosos gracias a esa mezcla de la gente del noreste de la India que mantenía la cultura de Van, y más al norte los andonitas mejor conservados, que fueron absorbidos por los adanitas que avanzaban hacia el norte. ¿No? Bien, entonces, vamos a ver qué vino a continuación. De esa forma se mejoró, como les digo, estas estirpes, ¿no? Bien. Ah, Rita. Al finalizar el periodo de las primeras emigraciones adánicas, alrededor del año 15.000 a.C., había ya más descendientes de Adán en Europa y Asia Central que en cualquier otra parte del mundo, incluso más que en Mesopotamia. Se habían infiltrado abundantemente en las razas azules europeas. Las tierras hoy llamadas Rusia y el Turquestán estaban ocupadas en toda su franja sur por una gran reserva de adanitas mezclados con noditas, andonitas y sanjik rojos y amarillos. El sur de Europa y la ribera del Mediterráneo estaban habitados por una mezcla racial de pueblos andonita y sanjik, naranja, verde e índigo, con unas gotas de la estirpe adanita. Asia Menor y las tierras del centro-este de Europa estaban ocupadas por tribus predominantemente andonitas. Ok. No sé si sí, Ana, hay más. Sí, este párrafo es un poco complejo, vamos a desmenuzarlo un poco. Bien, entonces, nos dicen que las primeras migraciones adánicas finalizaron alrededor de los años 15.000, ¿no? Antes de Cristo, dejando su mayor cantidad de descendientes en Europa y Asia Central, ¿no? Y nos dicen más que Mesopotamia. ¿Por qué? De Mesopotamia iban saliendo y se iban quedando cada vez menos en Mesopotamia porque la razón de ser de estos anditas era poblar el mundo, ¿no? No quedarse en Mesopotamia. Ahora vamos a ver qué pasó después en la Mesopotamia, ¿no? Este, Vinieron los sumerios, que fueron los últimos anditas que quedaron ahí. Bien, nos dicen también que Rusia y Turquestán estaban pobladas en su franja sur por adanitas mezclados con noditas, además de andonitas y de la raza Sanjik rojos y amarillos. ¿Ok? Entonces todos ellos se beneficiaron con esta sangre adánica, con la sangre violeta. ¿Mm? Después nos dicen que al sur del Mediterráneo, bueno, Em, el sur de Europa y la ribera del Mediterráneo estaban habitados por una mezcla de andonitas con sanguín naranja, verde e índigo y una pequeña fracción adánica. ¿Ok? Eso los hacía, por más pequeña que fuera la fracción adánica,
los hacía superiores a las razas o a los pueblos aledaños o vecinos, ¿no? Bien, sí. Ok, básicamente es esto lo que nos están diciendo aquí. A ver, Marlene, continúa, por favor. Una raza de color mezclada, muy reforzada, hacía Ah, en esa, perdón, una raza de color mezclada, muy reforzada hacia esa época por llegadas de Mesopotamia, se mantenía en Egipto y se preparaba para sustituir a la cultura en vías de desaparición del valle del Éufrates. Los pueblos negros se desplazaban cada vez más hacia el sur de África y, al igual que la raza roja, estaban prácticamente aislados. La civilización saharina había sido arruinada por la sequía y la de la cuenca del Mediterráneo por las inundaciones. Las razas azules no habían conseguido todavía desarrollar una cultura avanzada. Los andonitas seguían dispersos por las regiones árticas y por Asia Central. Las razas verde y naranja habían sido exterminadas como razas. La raza índigo se estaba trasladando hacia el sur de África, donde comenzaría su lento pero constante deterioro racial. a ver, hasta ahí nomás. Entonces, en Egipto, dice, se mantenía una raza de color mezclada, la cual había sido muy reforzada por gente llegada de Mesopotamia, ¿ok? O sea, por esta sangre azul, sangre violeta. Los pueblos negros se desplazaban al sur de África y ahí quedaron aislados. Desgraciadamente ya no pudieron recibir más aporte de la sangre violeta, al igual que los rojos que habían pasado a América. Ahí no llegó. Bueno, estos rojos poblaron Norteamérica, Centro y Sudamérica. ¿Ok? Bien, después nos hablan de la civilización sahariana, ¿no? Los habitantes del Sahara. Ahí estaba lo mejor de la raza índigo mezclada con verde y naranja. Esta raza fue afectada por la sequía, ¿no? Mientras que los de la cuenca del Mediterráneo, azules, también mezclados con saharianos, masnoditas y adanitas, estuvieron afectados por las inundaciones, todo lo contrario, ¿no? Bien. Hasta ese momento, las razas azules en Europa, en el Mediterráneo, no habían desarrollado una cultura avanzada aún, ¿no? Bien. Los andonitas seguían dispersos, los andonitas, o sea, la primera raza, Andón y Fonta, dispersos en el Ártico y en el Asia Central. Los verdes y los naranjas ya habían desaparecido, habían sido eliminados, ¿no? Y la raza índigo seguía su desplazamiento hacia el sur de África, en donde se dice empezó su lento e inexorable deterioro racial. Amén. Qué pena por esa raza. Bien, seguimos. Ha leído Marlene, ¿verdad? Mayra. Sí. Los pueblos de la India estaban estancados. Su civilización no progresaba. El hombre amarillo consolidaba sus posesiones en Asia Central. El hombre moreno aún no había iniciado su civilización en las islas cercanas del Pacífico. Estas distribuciones raciales asociadas a importantes cambios climáticos prepararon el escenario del mundo para la inauguración de la era andita de la civilización diurantia. Estas primeras migraciones se prolongaron durante un periodo de 10.000 años, desde el 25.000 hasta el 15.000 a.C. Las migraciones posteriores o anditas se prolongaron desde alrededor del 15.000 hasta el 6.000 a.C. Las primeras oleadas de adanitas tardaron tanto en atravesar Eurasia que gran parte de su cultura se perdió por el camino. Solo los anditas más tardíos se trasladaron con la suficiente rapidez para conservar la cultura edénica a grandes distancias de Mesopotamia.
Ok, muy bien. Entonces, nos dicen acá que los pueblos de la India, donde se había dado la mayor mezcla de razas Sangheek, ¿no? De todos los colores, ¿no? Estaba estancado, no progresaba. El hombre amarillo sí iba consolidando en el Asia Central. El hombre moreno, en inglés dicen the brown people, o sea, me imagino que era una mezcla de rojos con amarillos y con naranjas, ¿no? No había iniciado su civilización en las islas cercanas del Pacífico, ¿no? Pero justo en ese momento ya se daba la era andita, o sea, las migraciones de esta raza por el mundo que se prolongó por 10.000 años, ¿no? Desde el 25.000 hasta el 15.000 antes de Cristo, ¿no? Am, y esas fueron las primeras migraciones. En realidad tuvieron, creo que 7. Y las últimas que se produjeron em, pudieron llegar a tiempo sin perder mucho de su cultura. ¿Se imaginan durante miles de años cómo se puede ir perdiendo, cómo se puede ir deteriorando la cultura original, ¿no? Cuando se movilizaron así en las primeras migraciones, grandes distancias y lentamente, se perdió mucho, pero en las últimas ya lo hicieron usando caballos, en fin, llegaron más rápido y pudieron llevar la cultura un poco mejor conservada, ¿no? Entonces, como dicen, las primeras oleadas perdieron gran parte de su cultura al tardar tanto en atravesar toda la zona de Asia y Europa, ¿m? Pero las últimas ya no tanto. Em, Al leer estos párrafos, yo me puse a pensar, ¿no? ¿Se imaginan qué difícil sería para un arqueólogo, un antropólogo, ir retrocediendo tantos miles de años y ver cómo la civilización se fue extendiendo por las distintas regiones del planeta? Es una tarea, yo diría, prácticamente imposible. Es por eso que en este documento nos dan ordenadamente cómo se fueron dando estos eventos, ¿no? Y de qué forma, qué grupo se fue hacia el este, qué grupo se fue al oeste, ¿no? Y vamos a ver que hubo un grupo de anditas que se vino a América del Sur, ¿no? Eso es lo más espectacular de todo. Para nosotros que, que somos sudamericanos, bueno, para mí, este, a ver, seguimos. Le toca a Rita. Bien. 4. Los anditas. Las razas anditas eran las mezclas primarias entre la raza violeta de línea pura y los noditas, con la adición de los pueblos evolutivos. Se puede considerar que los anditas tenían un porcentaje mucho mayor de sangre adánica que las razas modernas. El término andita se utiliza generalmente para designar a aquellos pueblos cuya herencia racial era entre una sexta y una octava parte violeta. Los urantianos modernos, incluidas las razas blancas del norte, contienen un porcentaje mucho menor de sangre de Adán. Sigue el siguiente, por favor. Los primeros pueblos anditas se originaron en las regiones adyacentes a Mesopotamia hace más de 25.000 años y estaban compuestos por una mezcla de adanitas y noditas. El segundo jardín estaba rodeado por círculos concéntricos de sangre violeta en disminución y fue en la periferia de este crisol racial donde nació la raza andita. Más tarde, cuando los adanitas y los noditas en vías de emigración entraron en las entonces fértiles regiones del Turquestán, se mezclaron enseguida con los habitantes superiores y la mezcla de razas resultante extendió el tipo andita hacia el norte. Ujú. Em, ya, vale la pena leer este último párrafo corto para comentar todo junto. Dale.
Los anditas fueron en todos los sentidos la mejor estirpe humana aparecida en Urantia desde los días de los pueblos violetas de línea pura. Englobaron a la mayoría de los tipos superiores de los restos supervivientes de las razas adanita y nodita, y más tarde a algunas de las mejores cepas de los hombres amarillos, azules y verdes. Ok, bien. Acá, en esta sección, vamos a concentrarnos en quiénes eran los anditas y cómo habían aparecido, ¿no? Ya habíamos dicho que los anditas eran el producto de la mezcla de la raza violeta pura con noditas, ¿ok? Más algunas razas de pueblos evolutivos, como nos dicen acá, hombres amarillos, azules y verdes, ¿ok? Pero era lo mejor de esas razas, ¿ah? Bien, entonces se considera como andita a la población que contenía entre una sexta parte y una octava parte de sangre adánica, de sangre violeta, ¿ok? O sea, bastaba con esa pequeña cantidad, ¿no? En el genoma de esas personas para que estas personas fueran tremendamente superiores al resto de razas que no tenían el aporte adánico. ¿Ok? Imagínense ustedes si la misión adánica se hubiera cumplido tal como estaba programada, ¿no? Y la sangre violeta se hubiera transmitido en un porcentaje mucho mayor, ¿no? ¿Cómo sería la civilización actualmente, ¿no? Estaríamos súper más desarrollados, ¿no? Bien, por eso nos dicen que incluso las razas blancas del hemisferio norte contienen mucho menos sangre adánica que la que tenían estos primeros anditas, que fueron los que llevaron la civilización al mundo, ¿no? Entonces, ellos se originan a los alrededores de la Mesopotamia. ¿Recuerdan cuando les dije, cuando Adán decidió hacer descendencia con esas 1570 mujeres seleccionadas por Eva y otras damas junto con Eva, ¿no? Para que la sangre adánica pudiera extenderse mejor, ¿no? Ya no, ya estaba eso fuera del plan divino original, pero gracias a eso se pudo mejorar la civilización en el planeta, ¿no? Bien, entonces todo esto sucede en la Mesopotamia hace más o menos 25.000 años, ¿no? Y desde el centro de este segundo jardín, la concentración de sangre violeta, ¿no? A medida que uno se iba alejando del jardín, iba disminuyendo la concentración. Y los anditas tenían entre un sexto y un octavo, como nos había dicho. Bien. El círculo más exterior al segundo jardín, de ahí nace la raza andita. ¿Ok? Después nos dicen que los anditas y los noditas que llegaron al Turquestán se mezclaron con esas cepas, ¿no? Que ya eran superiores al resto de las tribus, ¿no? Y así continuaron su expansión hacia el norte, ¿no? Nos dicen en el último párrafo que los anditas fueron lo mejor de la estirpe humana después de los pueblos violeta de línea pura, o sea, los que vivieron en el primer y en el segundo jardín, ¿no? Tenían lo mejor de adanitas, noditas, amarillos, azules y verdes, ¿no? Y ese pueblo andita fue el que lleva la civilización al mundo. Seguimos con estos tres últimos párrafos, por favor, nos lee Marlene. Estos primeros anditas no eran arios, eran prearios. No eran blancos, eran preblancos. No era un pueblo oriental ni occidental, pero es la herencia andita la que confiere a la mezcla políglota de las llamadas razas blancas su homogeneidad general denominada caucasoide. Las cepas más puras de la raza violeta habían conservado la tradición adánica de fomentar la paz, y eso explica por qué los primeros movimientos de la raza fueron más bien emigraciones de tipo pacífico. Pero a medida que los adanitas se fueron mezclando con las estirpes noditas, que ya entonces era una raza belicosa,
Sus descendientes anditas se convirtieron para su época en los militaristas más hábiles y sagaces que hayan vivido jamás en Urantia. A partir de entonces, los movimientos de los mesopotámicos se fueron militarizando gradualmente y convirtiendo en auténticas conquistas. Esos anditas eran aventureros, tenían tendencias itinerantes. El incremento de sangre sanguic o andonita tendió a estabilizarlos, pero aún así sus descendientes posteriores no pararon hasta circunnavegar el globo y descubrir el último continente remoto. Ok, perfecto. Miren ustedes, ¿qué nos están diciendo acá? Em, los anditas son los prearios, no son los arios, son los preblancos, no son las razas blancas modernas, ¿ok? Son los precursores, son los progenitores de esas razas y esa cultura aria, ¿no? Tampoco son considerados orientales ni occidentales porque estaban en el centro, en la Mesopotamia. De ahí se fueron al oriente y de ahí se fueron a occidente, ¿no? Bien, la herencia andita de las múltiples variantes de la raza blanca les da la denominación caucasoide, ¿no? La raza caucásica, ¿no? Es un tipo de hombre blanco em, característico, ¿no? Entonces, todo lo que es llamado caucasoide tiene eh, herencia andita, definitivamente. Los anditas, por naturaleza, son pacifistas, son pacíficos, ¿no? Pero cuando se mezclaron más con los noditas, que eran belicosos, que eran los rebeldes, ¿no? Entonces, esa mezcla produjo un tipo de gente que era muy hábil para las artes militares, ¿no? Se volvieron am, estos adanitas que ya no eran pacifistas como Adán, ¿no? Se convierten en unos conquistadores militares, en unos aventureros y estrategas, ¿no? Del más alto nivel. ¿Sí? Y en las migraciones, cuando se mezclaron con raza sanguí, se redujo eso en algunas personas, pero otros sí llevan el genio del estratega militar, ¿no? Seguramente Napoleón o Alejandro Magno ellos por suerte habían heredado una buena em, ración de ADN con estas habilidades, ¿no? Podríamos decir. Bien. Y antes de que ya se atenuara esa tendencia, ¿no? Más agresiva, pudieron explorar todos los confines del mundo, nos dicen así, hasta el último continente remoto. Muy bien. Pasamos a la siguiente, a sección 5. Este documento tiene 8 secciones. Ojalá terminemos. Bien, las migraciones. Ahora sí, nos vamos de lleno. ¿Por dónde se fueron estos anditas superiores? Mayra, nos lees, por favor. La cultura del segundo jardín, perdón, las migraciones anditas. La cultura del segundo jardín perduró 20.000 años, pero fue declinando ininterrumpidamente hasta cerca del año 15.000 a.C., cuando la regeneración del sacerdocio setita y el liderazgo de Amosad inauguraron una era brillante. El gran renacimiento del jardín fue el resultado de la mezcla generalizada de los adanitas con los nuditas mestizos de los alrededores para formar los anditas. De ahí surgieron inmediatamente las oleadas masivas de civilización que se extenderían más tarde por Eurasia. Mm. Estos anditas iniciaron nuevos avances por toda Eurasia y el norte de África, de Mesopotamia a todo Xinjiang,
predominaba la cultura andita y la inmigración continua hacia Europa era constantemente compensada por nuevas llegadas desde Mesopotamia. Pero no es exacto considerar a los anditas como una raza propia de Mesopotamia hasta la época del comienzo de las inmigraciones finales de los descendientes mestizos de Adán. Para entonces, incluso las razas del segundo jardín se habían mezclado tanto que ya no se podían considerar adanitas. Ok, vamos a explicar esto rapidito. Entonces, la cultura del segundo jardín persistió durante 20.000 años, ¿no? Pero fue decayendo durante 5.000 años, hasta el renacimiento del sacerdocio setita. ¿Se acuerdan de los setitas, no? Que eran médicos, eran maestros y al mismo tiempo eran sacerdotes, ¿no? Entonces, este sacerdote renació con un líder llamado Amosat. Bien. Y desde hace 15.000 años, 15.000 años antes de Cristo, empezó, dice, una era espléndida. Hubieron olas masivas de civilización andita por toda Eurasia. Los anditas, junto con su cultura y su linaje racial, se distribuyeron por Europa, Asia, India, China, norte del África, o sea, la zona de Egipto, ¿no? Las islas del Pacífico y hasta América del Sur, como les había dicho, ¿no? Gracias a los anditas hubo un renacimiento de la cultura del jardín, producto de la unión a gran escala de los adanitas con los noditas mestizos de los alrededores. ¿Mm? Bien, los anditas, salidos de Mesopotamia, llevaron nuevos adelantos, tanto a Europa como hacia el Asia, ¿no? Al Xinjiang o Xinjiang y el norte de África, ¿no? La cultura andita dominó el mundo, pero no perduró mucho en Mesopotamia, en la sede donde nació, ¿no? Porque los anditas salieron de Mesopotamia para poblar el mundo, ¿no? Entonces salieron todos sus descendientes capaces y cada vez quedaron menos, ¿no? Además, hubo una invasión de tribus bárbaras del norte sobre esta Mesopotamia, ¿no? Y eso deterioró aún más la raza que vivía ahí, ¿no? Entonces nos dicen que al final de las migraciones, la población en Mesopotamia se había mezclado tanto con los invasores que casi no tenía ya nada de andita. Bien, ni se podían considerar adanitas. Bien, seguimos. Rita, Hacia el año 12.000 antes de Cristo, 3/4 partes de la estirpe andita del mundo residían. ¿Cómo? Perdón. la civilización del Turquestán. Ah, no, perdón. El párrafo anterior, Sí, justamente. sí, sí, sí. La civilización del Turquestán era constantemente reactivada y renovada por los recién llegados de Mesopotamia, y en especial por los jinetes anditas que llegaron después. La llamada lengua materna aria estaba en proceso de formación en las tierras altas del Turquestán. Era una mezcla del dialecto andónico de esa región con el idioma de los adamsonitas y los anditas posteriores. Muchos idiomas modernos proceden de esa habla temprana de las tribus de Asia Central que conquistaron Europa, la India y las franjas superiores de las llanuras mesopotámicas. Este antiguo idioma dio a las lenguas occidentales todas sus similitudes designadas como arias. Sigue. Hacia el año 12.000 antes de Cristo, 3/4 partes de la estirpe andita del mundo residían en el norte y este de Europa. Y cuando más adelante se produjo el éxodo final desde Mesopotamia, el 65% de esas últimas oleadas de emigración entraron en Europa. Sigue. Los anditas no solo emigraron a Europa,
sino también al norte de China y a la India, al tiempo que muchos grupos llegaban hasta los confines del planeta como misioneros, maestros y comerciantes. Hicieron una considerable contribución a los pueblos Sanghi del Sahara, situados más al norte. Sin embargo, solo unos pocos maestros y comerciantes llegaron a penetrar nunca en África, más al sur de la cabecera del Nilo. Posteriormente hubo anditas mestizos y egipcios que siguieron a lo largo de las costas este y oeste de África hasta bastante más abajo del Ecuador, aunque no llegaron a Madagascar. Ok, ok. Bien, entonces comienzan hablándonos de esta zona que se llama el Turquestán, ¿no? Que ahora es parte de Turquía, ¿no? Nos dicen el Turquestán se renovó, resucitó, ¿no? Gracias a la incursión de estos jinetes anditas, ¿no? Y ahí mismo en este Turquestán se formó la lengua aria, perdón, ¿no? En las tierras altas. Por eso les decía, los anditas eran prearios, también eran preblancos y no eran ni orientales ni occidentales. Bien, la lengua aria es una mezcla del dialecto andónico, o sea, de la lengua de Andón y Fonta, el dialecto local, ¿no? Se refiere, con la lengua de los adamsonitas, ¿no? Y los anditas. De esa lengua aria, que nace en esta zona del Asia Central, se derivan muchas lenguas modernas, ¿no? Las lenguas del norte de Mesopotamia, lenguas europeas y también del norte de China. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y hacia el 12.000 antes de Cristo, las 3/4 partes de la descendencia andita residía en Europa. La mayor parte se fue a Europa, ¿no? Y en la última ola de migración había salido ya el 65% de la población de Mesopotamia, ¿no? Los misioneros, los maestros y estos mercaderes anditas llegaron a los confines de la tierra. Los pueblos anguic del norte del Sahara se beneficiaron considerablemente eh, por esta incursión andita, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de esos pueblos berebere, de los tuareg al norte de África. Es gente blanca, inclusive con ojos claros. ¿Mm? Es interesante eso. Tienen pues sangre andita. Eh, Muy pocos anditas nos dicen que penetraron en el África del Sur. Eh, pero mestizos anditas y egipcios bajaron hacia el sur de África por ambas costas y llegaron a cruzar el Ecuador, bajaron bastante más del Ecuador, pero nunca llegaron a Madagascar. O sea, no bajaron mucho en realidad. A ver, seguimos. Marlene, por favor, los dos siguientes párrafos. Estos sanditas fueron los conquistadores llamados dravídicos y más tarde arios de la India, y su presencia en Asia Central elevó considerablemente a los ancestros de los turanianos. Muchos de esta raza viajaron hasta China, tanto a través del Xinjiang como del Tíbet, y aportaron cualidades deseables a las estirpes chinas posteriores. De tiempo en tiempo, pequeños grupos se abrieron camino hasta Japón, Formosa, las Indias Orientales y el sur de China, aunque muy pocos entraron en el sur de China por la ruta costera. 132 miembros de esta raza se embarcaron en una flota de pequeños barcos en Japón y acabaron llegando a América del Sur, donde mediante matrimonios mixtos con los nativos de los Andes dieron origen a los antepasados de los dirigentes incas posteriores. Cruzaron el Pacífico en pequeñas etapas y se detuvieron en muchas islas que encontraron por el camino. La isla del grupo polinesio era más grande y numerosas que ahora, y estos marineros anditas, junto con algunos que los siguieron, modificaron biológicamente a los grupos indígenas a su paso,
A raíz de la penetración andita, se desarrollaron muchos centros florecientes de civilización en aquellas tierras hoy sumergidas. La isla de Pascua fue durante mucho tiempo el centro religioso y administrativo de uno de esos grupos perdidos, pero de los anditas que hace tiempo navegaron por el Pacífico, solo los 132 alcanzaron el continente de las Américas. Ok. Miren ustedes, estos dos párrafos son súper interesantes, ¿no? Eh, bien, comienzan diciéndonos que los anditas que fueron a la India fueron llamados los conquistadores dravidianos. Eh, y posteriormente arios del Asia Central. Ellos contribuyeron grandemente a la descendencia turaniana. Las tierras turanianas son las del norte, al norte de Irán, incluido esa zona del Kopet Dag. ¿Se acuerda que hablamos en el documento anterior? ¿Mm? Este, por el mar Caspio. Bien. Un gran contingente de anditas migró a la China a través de la ruta esa del Xinjiang y al Tíbet también. Pequeños grupos migraron al Japón, a la isla de Formosa, que actualmente Taiwán, las Indias Occidentales y el sur de China. Muy pocos fueron por la ruta costera. Y aquí viene el párrafo de la migración a América del Sur, ¿no? Fueron 132 audaces aventureros anditas que se embarcaron en una pequeña flotilla, ¿no? Eh, yo tenía acá unas imágenes que ya no tuve tiempo de pegarlas. Y ellos se metieron al Océano Pacífico a navegar hacia el este en dirección a América del Sur. Y se toparon con muchas islas y iban haciendo escala en estas islas, se iban quedando algunos, iban teniendo descendencia y mejorando la gente que vivía ahí, que seguramente eran andonitas o de la raza roja, ¿no? Eh, y amarilla. Por eso esa gente de las islas del Pacífico tienen un aspecto característico, ¿no? Que reúne cualidades de todas estas razas. Este, Bien, entonces fueron por tramos cortos, fueron avanzando a través seguramente de varios cientos de años, ¿no? Hasta que llegaron a una isla grande que es la isla de Pascua, que fue un centro religioso que mantenía comunicación con muchas islas aledañas que finalmente a lo largo de miles de años se han sumergido, ya no están esas islas. ¿Mm? Bien, y ahora en Pascua han quedado unas estatuas que se parecen mucho a las de Tiahuanaco, pero bueno, no nos desviemos mucho del asunto, pero todo esto está integrado y de ahí vinieron los que mejoraron la estirpe racial de raza roja, que eran los, digamos, habitantes de esta zona de América del Sur. Entonces, estos 132 miembros que salieron de Japón y que después de mucho tiempo llegaron a América del Sur, se mezclan con los nativos de los Andes y dan origen a los que serían los antepasados. No dieron origen a los incas, sino esto sucede muchas generaciones antes de que aparecieran estos em, líderes, ¿no? Políticos y religiosos que fundaron el imperio incaico, ¿no? Que abarcó casi toda la América del Sur, ¿no? Estamos hablando de hace por lo menos 6.000 a 8.000 años, ¿no? Calculo yo que habría sido esto. Y obviamente primero dieron origen a estas culturas preincaicas, que son increíbles, ¿no? De ahí, de este tiempo datan las líneas de Nazca, los telares, las textilería de la cultura Nazca, toda la orfebrería mochica, esto de Caral, las pirámides que hay en Chachapoyas, ¿no? Es decir, han ido encontrando y encontrando cosas que Machu Picchu prácticamente se ha quedado chico, ¿no?
Machu Picchu es admirable, yo he ido un par de veces, pero hay tanta riqueza arqueológica que ya existía antes de los incas, que es muy interesante, ¿no? Gracias a esta inyección de sangre violeta a través de la migración andita, ¿no? Bien, entonces, Isla de Pascua, acuérdense, Rapa Nui en el nombre original. Y esto de los dravídicos o la India dravidiana, yo busqué cuál es el significado de la palabra dravidiano, ¿no? Dice que en sánscrito significa agua. Interesante. Ok, último párrafo de esta sección. Es mi turno. Adelante. Las conquistas migratorias de los anditas continuaron hasta sus dispersiones finales entre los años 8000 y 6000 a.C. Con su salida en masa de Mesopotamia, iban agotando sin cesar las reservas biológicas de sus tierras natales al tiempo que fortalecían notablemente a los pueblos circundantes. A todas las naciones a donde llegaron aportaron humor, arte, aventura, música y manufactura. Fueron hábiles domesticadores de animales y expertos agricultores. Su presencia solía mejorar, al menos temporalmente, las creencias religiosas y las prácticas morales de las razas más antiguas. Y así la cultura de Mesopotamia se difundió sin hacer ruido por Europa, la India, China, el norte de África y las islas del Pacífico. Miren ustedes, entonces, mientras la Mesopotamia se iba quedando sin anditas, ¿no? El resto del mundo se beneficiaba con ellos, ¿no? Aportando arte, humor, música, manufactura, ¿no? La aventura, ese espíritu aventurero viene de los anditas, además de enseñarles el arte de domesticar animales y hacerlos expertos agricultores. Todas esas cosas buenas, con un mínimo, con una pizca de sangre adánica, un sexto a un octavo, imagínense, cómo hubiera sido con toda la sangre adánica. Rita, por favor, pasamos a la siguiente sección 6. Bien, 6. Las últimas dispersiones anditas. Las tres últimas oleadas de anditas salieron en masa de Mesopotamia entre el 8000 y el 6000 a.C. Estas tres grandes oleadas de cultura se vieron forzadas a salir de Mesopotamia por la presión de las tribus de las colinas del este y el hostigamiento de los habitantes de la llanura del oeste. Los habitantes del valle del Éufrates y los territorios adyacentes salieron en varias direcciones en su éxodo final. ¿Sigo? Sí, por favor. El 65% entró en Europa por la ruta del mar Caspio para conquistar a las razas blancas recién aparecidas, resultado de la mezcla de los hombres azules con los primeros anditas y amalgamarse con ellas. El 10%, entre ellos, un numeroso grupo de sacerdotes setitas, se trasladó hacia el este por las tierras altas elamitas hasta la meseta iraní y el Turquestán. Muchos de sus descendientes fueron empujados posteriormente a la India con sus hermanos arios de las regiones del norte. Ok, a ver, hasta ahí nomás. Hasta ahí. Entonces, Dale. hablando de las últimas dispersiones anditas, que fueron tres, entre el 8000 y el 6000 antes de Cristo, salieron de Mesopotamia para no volver más. Se vieron obligados a salir, dicen estas tres últimas, por presiones y hostigamientos de las tribus de las colinas del este y del oeste, del noreste y noroeste, ¿no? Em, de estas tres últimas migraciones, el 65% entró en Europa por la ruta del Mar Caspio y se mezcló con la raza blanca. La raza blanca estaba recién aparecida, era el producto de las razas azules cruzados con los primeros anditas. Bien, o sea, el hombre azul se cruzó con la primera migración andita que había venido mucho antes
Y de esta forma, esta recién aparecida raza blanca se vio beneficiada por un nuevo aporte de la sangre adánica. O sea, fíjense, vamos a ver que la raza blanca, o sea, la raza azul mezclada con la andita, este, y otras razas en menor proporción, recibieron un doble aporte de sangre violeta. Y lo mismo sucedió con los amarillos, con los asiáticos, como vamos a ver más adelante. Otras razas no tuvieron tanto aporte de andita. ¿No? Bien, ¿qué más nos dicen acá? Ah, un 10%, dice, incluyendo a los sacerdotes hetitas, migraron al este por las tierras elamitas. Elam estaba al noreste. eh, y llegaron a la planicie iraní y el Turquestán. Más tarde, sus descendientes fueron, dice, expulsados a ir a la India. Y en la India ya habían, pues, los arios, ¿no? Y los dravidianos estaban en la India. Así que se encontraron Perdón, ¿y los arios. los de la India, de qué color eran? En la India había una mezcla de todas las razas, principalmente la raza índiga, o sea, los negros, con naranjas, con verdes y con rojos. ¿Mm? Había una mezcla de todas las razas, pero también recibí Ah, sangre violeta a través de los anditas, ¿Mm? Y ah. también adamitas. Pero Krishna era azul, ¿Así dicen? ¿sí? O sea, lo dibujan pintado de azul. De azul, sí. También había razas azules en la India, por supuesto. Ah, Como te digo, ok. en la India se dieron todas las mezclas raciales. Ajá. Sí, perdón, estoy abriéndole la puerta a José Luis. Debe haber tenido algún problema, José Luis, que siempre es puntual. Hola, José Luis, bienvenido. Gracias y perdón, No te, algo se me atravesó. no te preocupes, no te preocupes, ya estás acá. Este, a ver, ¿qué les iba a decir? Entonces, en la India había una gran mezcla racial y hasta ahora, podríamos decir. Ok, a ver, ¿dónde nos quedamos? Y ya. Esto ya En lo... el, no, en el 78,65 hay que leer. Ok. A Yo ver, leí hasta el 4. el 10% de los anditas en fuga, o sea, de que salieron de Mesopotamia empujados por las tribus inferiores que estaban invadiendo la planicie esa mesopotámica. A ver, continúa, por favor. ¿El 10%? A ver, el 10% de estos sanditas en fuga atravesó de Arabia y entró en Egipto. Sí. Ese sería el... Y Ajá. después, Así llegaron los anditas a Egipto, ¿no? Por eso que hubo una claro. civilización espectacular. Sigue. El 5% de los anditas, la cultura muy superior de la zona costera cercana a las desembocaduras del Tigris y el Éufrates, que había evitado mezclarse con las tribus inferiores vecinas, se negó a abandonar sus hogares. Este grupo representaba la supervivencia de muchas cepas superiores noditas y adanitas. Sigue, por favor. Para el 6000 a.C., los anditas habían evacuado casi por completo esta región, aunque sus descendientes, profundamente mezclados con las razas Sanjik circundantes y los andonitas de Asia Menor, estuvieron allí para presentar batalla a los invasores del norte y del este en una fecha muy posterior. A ver, a ver. Entonces, miren, quedó un 5% de supervivientes del segundo jardín en las desembocaduras, justo al sur, ¿no? Al borde del Golfo Pérsico, en las desembocaduras de estos ríos mesopotámicos, ¿no? Em, Representantes de las mejores cepas noditas y adanitas, los cuales nos dicen se habían negado a salir y naturalmente se negaron a mezclarse
con las tribus inferiores invasoras, ¿no? Ellos son los que dan origen a los sumerios, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y hacia el 6000 antes de Cristo, los descendientes de estos anditas se habían mezclado ya profundamente con razas angí y andonitas de Asia Menor, o sea, los descendientes. Y ellos estuvieron allí para librar batalla a los invasores del norte, ¿no? Y eso sucedió bastante tiempo después, ¿no? Bien, entonces, estas tribus inferiores que fueron invadiendo cada vez más la Mesopotamia, terminaron con la edad cultural del segundo jardín del Edén, ¿no? O sea, ya estamos asistiendo a las postrimerías de lo que fue el segundo jardín. Bien. Marlene, nos lees el último párrafo de esta sección, por favor. La edad cultural del segundo jardín llegó a su fin por la infiltración creciente de las estirpes inferiores circundantes. La civilización se trasladó hacia el oeste hasta el Nilo y las islas del Mediterráneo, donde siguió prosperando y avanzando mucho después de que su fuente mesopotámica se hubiera deteriorado. Y esta afluencia sin obstáculos de pueblos inferiores preparó el camino para la conquista posterior de toda Mesopotamia por los bárbaros del norte que expulsaron a las cepas aventajadas que quedaban. Incluso años después, el residuo culto le seguía molestando la presencia de estos invasores burdos e ignorantes. Ujú. Muy bien, bueno, entonces pues lo poco de la civilización que quedaba ahí se desplazó al sur oeste hacia el delta del Nilo, ¿no? También hacia las islas mediterráneas, bien, en donde ahí, bueno, progresó, ¿no? Por mucho tiempo. eh, en muchas de estas islas mediterráneas al sur de Grecia, probablemente. La Mesopotamia es donde se han encontrado verdaderas obras de arte. La Mesopotamia, invadida por los pueblos inferiores, fue conquistada posteriormente por los bárbaros que venían del norte, ¿no? Y lo poco bueno que quedaba tuvo que salir de allí. Era imposible convivir con esa gente, pues burda e ignorante. Bien, siguiente sección. Tal vez terminemos esta sección y ahí lo dejamos. Le toca a Leo Marlene, perdón. A mí, Ya perdí la cuenta. a Adelante. mí, ¿Te toca Mayra? sí. Salvo que no lea José Luis. ¿O lo podemos? Bueno, bienvenido. Ok. ¿Quieres leer José Luis? Claro que sí. Ok. 7. Las inundaciones de Mesopotamia. Anton Cover, 1483, Edimburgo, Universidad de Arte y Galería. Bueno, Los, habi- esta es la ilustración. Los habitantes ribereños estaban acostumbrados a que los ríos se desbordaran en ciertas estaciones. Estas inundaciones periódicas eran acontecimientos anuales en sus vidas, pero se estaban produciendo por el norte cambios geológicos progresivos que amenazaban al valle de Mesopotamia con nuevos peligros. Sí. Durante miles de años después del hundimiento del primer Edén bajo las aguas, las montañas de los alrededores de la costa este del Mediterráneo y las del noreste y noreste de Mesopotamia siguieron elevándose. Esta elevación de las tierras altas se aceleró mucho hacia el 5000 antes de Cristo y esto, unido a nevadas mucho más abundantes en las montañas del norte, produjo inundaciones sin precedentes cada primavera en todo el valle de el Éufrates. Estas inundaciones primaverales fueron en aumento, de manera que los habitantes de las regiones fluviales terminaron por verse obligados a retirarse de las tierras altas del este. Durante casi 1000 años, decenas de ciudades quedaron prácticamente abandonadas a consecuencia de esos grandes diluvios. Ok, ok. Bien, recuerden que los habitantes del segundo jardín uno de sus problemas era el control de esas inundaciones, ¿no? Esos pobladores estaban
acostumbrados, ¿no? Los pobladores de las riberas tanto del Tigris como del Éufrates, ¿no? Estaban acostumbrados a los desbordes, ¿no? Hasta que se dieron cambios geológicos que aumentaron el peligro en la zona. ¿Qué cambios eran esos? Luego del hundimiento del primer jardín, ¿no? Las montañas de la costa mediterránea, así como las del noreste y noroeste de Mesopotamia, continuaron elevándose. Pero esto sucedió en miles de años, ¿ah? Continuaron elevándose y al elevarse, bueno, había más nieve arriba, había más evaporación y formación de lluvia, ¿no? Y obviamente crecían los ríos. Entonces, eh, esto provocó una situación de peligro, ¿no? Que se da alrededor de 5.000 años atrás, ¿no? Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, en donde al aumentar las nevadas, ¿no? Y las inundaciones en cada primavera, ¿no? Esto era un peligro para todo el valle del Éufrates. ¿Bien? Y durante 1.000 años, dice, casi 1.000 años, los habitantes habían ido abandonando esas zonas de mayor peligro de inundación para trasladarse a las tierras altas, que eran más seguras, obviamente. Ujú. Bien, ahora vienen unos párrafos muy interesantes. Lees, Mayra, por favor. Casi 5.000 años más tarde, los sacerdotes hebreos cautivos en Babilonia que intentaban remontar el origen del pueblo judío hasta Adán, encontraron grandes dificultades para reconstruir la historia. Entonces, uno de ellos renunció a intentarlo y se le ocurrió dejar que el mundo entero se ahogara en su maldad en tiempos de la inundación de Noé para estar así en mejor posición de remontar a Abraham directamente hasta uno de los 3 hijos supervivientes de Noé. Bien. Yo tengo entendido que eso es una fábula, no es real, ¿no? Es una historia inventada, pero vamos a Sí, ver qué ok, es esto. Léete los dos siguientes para terminar sí. con. Las tradiciones sobre una época en que toda la superficie del planeta estaba bajo el agua son universales. Muchas razas conservan la historia de una inundación mundial en algún momento del pasado. La historia bíblica de Noé, el arca y el diluvio es una invención de los sacerdotes hebreos durante su cautiverio en Babilonia. Desde que se estableció la vida en Urantia, no ha habido ninguna inundación universal. El único tiempo en que la superficie del planeta estuvo totalmente cubierta de agua fue durante las edades arqueozoicas, antes de que empezara a emerger la tierra firme. Pero Noé vivió realmente. Era un viticultor de Aram, un asentamiento ribereño cercano a Erech. Llevaba una relación escrita de los días de crecida del río año a año. Muchos lo ridiculizaban porque recorría el valle del río, insistiendo en que se había de construir todas las casas de madera a modo de barcos y subir a bordo todas las noches los animales de la familia cuando se acercara la estación de las inundaciones. Todos los años iba a los asentamientos vecinos próximos al río para avisar de los días que faltaban para la llegada de las inundaciones. Al final hubo un año de lluvias excepcionalmente fuertes que provocaron inundaciones mucho mayores, y la crecida repentina de las aguas aniquiló la aldea entera. Solo Noé y su familia directa se salvaron en su casa flotante. Ok, muy bien. Ahora sí tenemos la historia de Noé completa, ¿no? Bien, nos dicen aquí que cuando los sacerdotes hebreos, ¿no? Quisieron reconstruir la historia de su pueblo, tratando de establecer una línea directa de ascendencia entre Adán y Abraham, ¿no? A través de uno de los hijos de Noé, se dieron con un problema, ¿no? Era muy difícil, era complicado, hasta que se les ocurrió rescatar la historia de Noé. Parece que
Esto de Noé pasó, trascendió, fue una historia real, ¿no? Eh, era la historia de un hombre que era viticultor, que cultivaba vid y hacía vinos, ¿no? Y su familia, durante una de esas grandes inundaciones que sucedieron en Aram, ¿no? En la tierra de Aram, que entonces ellos toman esta historia y la cambian, ¿no? Para decir que en ella había perecido toda la humanidad, ¿no? La humanidad perdida en el pecado, ¿no? Eh, como les digo, historias sobre un diluvio, sobre una inundación, una historia exagerada, ¿no? Sobre una inundación que había cubierto todo el mundo, bueno, todo el mundo que ellos conocían, ¿no? O sea, había sido una inundación bastante grande y había causado una gran devastación, ¿no? Era una historia que se contaba en varios pueblos, en muchos pueblos, dicen acá, ¿no? Bien, pero este es un ejemplo más de cómo la jerarquía religiosa hebrea inventa la historia de Noé, el arca y el diluvio universal, ¿no? Para redactar las escrituras, ¿no? A su conveniencia. Eh, por lo tanto, lo del fiel Noé, el arca mandada a construir por Dios, el diluvio universal, es un invento del sacerdocio hebreo durante los días que estuvieron en cautiverio en Babilonia, ¿no? Nos dice muy claramente acá el revelador que nunca la tierra estuvo totalmente cubierta de agua, ¿no? Este, desde el periodo arqueozoico, cuando aún no habían emergido los continentes, ¿no? Pero nos dicen que sí, que Noé sí existió, que fue, como les digo, un viticultor y seguramente lo consideraban, ¿no? Un borrachín que no había que tomar en serio, ¿no? Pero este hombre había estudiado las crecidas del río todos los años, todos los meses, llevaba la cuenta, ¿no? De esto y él veía que había una tendencia a empeorar y él esperaba que en algún momento hubiera pues una subida brusca, un desborde brusco, ¿no? Que iba a coger a todos desprevenidos. Por eso trató de advertirles a sus vecinos que hicieran sus casas de madera a manera de balsas, de botes, para que flotaran en caso de inundación, que metieran los animales, todos los animales en la noche, porque esto podía suceder en cualquier momento. O sea, fue un consejo bastante sensato de este hombre que no fue tomado en serio, se burlaron de él, no le hicieron caso y al final él fue el único él y su familia directa fueron los únicos sobrevivientes de esa aluvión de desborde de agua que vino, ¿no? Entonces eso me pareció increíble. Perdón, estás levantando la mano, Octavio, recién te veo. Adelante. Fue el primer grupo de protección civil en el mundo, hermanito. Sí, Noé. así. Aparte de desearles lo mejor para el próximo año a cada uno de ustedes, Gracias, gracias. despedirnos porque creo que es el último programa de lo mismo. La última sesión, sí. Quería yo preguntarle, porque me llamó la atención que dijo que Adán no aportó nada en tecnología, ¿verdad? No les permitieron, porque imagino que ellos conocían mucha tecnología porque pues, no venían de cualquier lugar y eran científicos. Entonces, para ellos también haber sido algo traumático, ¿no? Con todo lo que conocían y sabían y tenían y que no pudieron tener todo eso aquí. Entonces, ahora entiendo por qué tantas frustraciones. Pero ayúdame a pensar esto. Entonces, la rueda, el intercambio con moneda, el dinero, la creación de los barcos que ocuparon, eso fue desarrollo de los humanos, de los mortales que estaban aquí, porque yo recuerdo, no es que no tuve tiempo de revisarlo, que Caligastia formó algunas comisiones y enseñaron algunas cosas. Entonces, para no entrar en tanto detalle, la rueda sí fue enseñanza de Caligastia, el dinero ya se aplicaba y los barcos también fue una enseñanza también de lo de Caligastia, o cómo fue eso, no sé si usted tenga alguna respuesta. Gracias y gusto en verlos. Gracias a ti, Octavio. Yo pienso que
todo lo que es ingenio, inventiva, ¿no? Así como el arte, estaba en el genoma de Adán, estaba en la carga genética que él transmitió, ¿no? A través de los anditas. Y si bien él no desarrolló tecnologías, ¿no? Ni en el primer ni en el segundo jardín, a pesar de tener el conocimiento, porque seguramente faltaban recursos o faltaban materiales para hacer máquinas, en fin, eso sí se transmitió genéticamente y así pudieron hacerse máquinas. No sé si se acuerdan que les puse acá la imagen de los sumerios. Oiga, hermanito, perdón que lo interrumpa. ¿O no sería algo prohibido como cuando a Jesús le dijeron, ¿sabes qué? No escribas nada. A ellos les dijeron, ¿sabes qué? No les enseñes tecnología. Que sea un esfuerzo de ellos como humanos. No, no, no fue así. Ellos inclusive tuvieron una escritura, ¿no? Desde los tiempos del primer Edén. Ellos, había una cultura ya bastante desarrollada y en el segundo Edén también, por eso que no se pudo transmitir fácilmente, porque la evolución de la gente estaba todavía, no estaba preparada para todos esos conocimientos. ¿No? Acá vemos en esta imagen sumeria que tenían la rueda y tenían algún tipo de máquinas. Bien, este, bien, esta es la última sección. Nos falta leer. Pero no fue enseñanza de Caligacia la rueda, Sí, todo eso se aprendió en las escuelas, el dinero también. en esas 10 comisiones que se encargaban, pues, de enseñar a la gente cómo domesticar animales, cómo sembrar, cómo cultivar, cómo cosechar, en fin, una serie de cosas eh, que se mantuvieron de alguna forma. Lo que se perdió, lo que más se perdió fue la espiritualidad de las personas, ¿no? Se creó toda una confusión para alejar a la gente de Dios y hacerles creer que el único Dios que había ahí era Caligastia, ¿no? Eso es lo que, Porque inclusive el cocinar también se nos enseñó, ¿verdad? Porque no cocinábamos. hay muchas cosas. Bueno, ya la comida cocida data de la época de Andón y Fonta. Eso sí es mucho más antiguo, es antes de la llegada del príncipe. Eh, y Adán y Eva eran vegetarianos, o sea, comían básicamente crudo, ¿no? No, no cocían mucho los alimentos, pero mucha gente sí comía carnes y las cocidas, ¿no? Que son más, aparte de ser más agradables, más fáciles de digerir, ¿no? Eso ya existía. Pero hay muchas cosas de la civilización que seguramente datan de esas escuelas de Dalmatia. Hay cosas que a uno no se le puede ocurrir. Y, por ejemplo, una vez les puse el ejemplo de cómo hacer la harina para el pan, ¿no? Es algo complicado que tiene varios pasos y que si uno no tiene la receta, nunca la va a poder descubrir espontáneamente, por más intentos que haga. Bueno, pues creo que leemos este último párrafo. Em, Hemos leído estos dos últimos No, párrafos. faltan los dos últimos, PPC. Sí, últimos, que creo que te toca a ti, Rita. Sí, sí, sí. Léenos. Estas inundaciones terminaron de descomponer la civilización andita. Al final de este periodo de diluvios, el segundo jardín ya no existía. Solo en el sur y entre los sumerios quedaba algún rastro de la gloria pasada. Los restos de esta civilización, una de las más antiguas, se pueden encontrar en estas zonas de Mesopotamia y al nordeste y noroeste de estas regiones. Pero bajo las aguas del Golfo Pérsico hay vestigios aún más antiguos de los días de Dalmatia. Y el primer Edén yace sumergido bajo el extremo este del mar Mediterráneo. Muy bien, miren ustedes. Dato para los que quieren hacer arqueología submarina, ¿no? Porque todo eso ha quedado sumergido y muchas otras cosas, ¿no? A lo largo de las islas polinésicas, en fin.
las generaciones futuras van a tomar más en serio esto que las actuales, que están demasiado, digamos, fijadas con los conocimientos incompletos y totalmente desilvanados que se tiene ahora sobre todos estos hechos. Bien, amigos, vamos a dejar el último párrafo para hacer una pequeña introducción. En nuestra primera en nuestra primera sesión del año 2025, que probablemente sea el 8 de enero. ¿Ok? Ya les confirmo. Y hasta aquí llegamos este año. Muchas gracias nuevamente por su presencia y participación. Esperamos que Renato esté celebrando, ¿no? A lo grande su cumpleaños. Desde acá le mandamos un gran abrazo. Y también les agradecemos mucho a las personas que nos siguen en el canal de YouTube. Alguien me recomendó, ¿por qué no pones en Facebook? Todo el mundo pone Facebook, ¿no? Quizás más gente te vea. Bueno, en realidad no tengo ningún talento para hacerme publicidad, pero tal vez lo haga. Vamos a ver cómo se hace eso. Voy a ir aprendiendo y la idea es llegar un poco más a la gente, ¿no? En fin, nuevamente, muchas gracias, muchas bendiciones para el próximo año, que todos estén bien de salud, que estén prósperos y que podamos seguirnos reuniendo. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Igualmente, Bendiciones a un todos. beso Gracias. grandote Gracias a para todos. todos. Felices Navidad para fiestas todos. decembrinas. Le haces llegar un fuerte abrazo y un montón de besos al bebé Al bebé. y al bebé muchos besos. Gracias, amigos. Nos vemos. Bueno.